Hola, chicos. Primera vez que publico una historia aquí. Se agradecen críticas y comentarios constructivos. ¿Por qué solo los humanos usan golems? El 18º archimago, Arthurian Wave Thunder, estaba sentado en su gran silla, mientras el humo del arco iris salía de su pipa. Tomó un sorbo de su brandy antes de volverse hacia su aprendiz. Entonces, ¿quieres aprender más sobre los golems? Muy bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, creo que ya cubrimos la invención del primer golem por el 12º archimago Galren Stoneweaver y la posterior difusión de su investigación. Los conceptos básicos de la construcción de golem y sus usos. Ahora déjame contarte qué razas los usan. O deberíamos decir por qué la mayoría de las razas no los usan. Pero ¿por qué la gente no los usaría? ¿Un sirviente o un soldado completamente obediente? ¿Quién nunca se cansa? ¿Y está hecho de piedra o metal mágicamente reforzado? Uno pensaría que cualquiera que tuviera la magia o la moneda aprovecharía la oportunidad de poseer. Verás, todo se reduce a la mente del golem. Porque si quieres un sirviente en lugar de un títere animado al que debes guiar en cada movimiento, primero debes dotar a tu estatua en movimiento de una mente rudimentaria para que tenga la autonomía necesaria para realizar incluso tareas simples fuera de la vista de su amo. Pero si una mente va a hacer más de una tarea una y otra vez, si va a ser capaz de seguir instrucciones o superar un obstáculo tan simple como una puerta cerrada inesperadamente, entonces debe ser capaz de aprender y crecer. Y si bien enseñar a pensar a un trozo de roca es un verdadero triunfo de la magia, también significa que cada golem eventualmente se volverá sensible y sapiente, lo que le permitirá independencia de acción y pensamiento, lo que ha llevado a innumerables desastres relacionados con los golems y a una destrucción casi universal. Prohibición de la creación de golems por parte de razas inteligentes. Aquí hay unos ejemplos. Los altos elfos fueron la primera raza en producir golems en masa. De hecho, basaron las mentes de sus golems en sus propias mentes, y luego procedieron a utilizarlos como sirvientes de la alta nobleza. Al principio esto fue visto como un gran éxito, ya que los golems no chismean ni se quejan y pueden preparar tu té exactamente como a ti te gusta. De la misma manera siempre. Al menos al principio. Esta arrogancia finalmente resultó en un registro de 42 muertes por envenenamiento, 66 muertes por estrangulamiento o golpes, 71 muertes por defenestración y el incendio del Palacio Imperial de los Vientos Divinos. Destruirlos a todos costó la vida de más de 300 soldados y magos elfos. El único heredero superviviente de la dinastía prohibió inmediatamente la fabricación de golems. Los enanos intentaron mantener las mentes de sus golems lo más simples posible, usándolas para transportar cargas de mineral de sus minas. Esto pareció funcionar bien durante más de un siglo, con los golems trabajando incansablemente las 24 horas del día. Esto terminó cuando los golems se rebelaron en masa, formaron el Frente de Liberación del Proletariado Mineral y se apoderaron de las minas más productivas de los enanos. Ahora los enanos deben negociar con el MPLF los derechos mineros. El Consejo del Clan Enano prohibió inmediatamente la fabricación de golems. Los orcos construyeron imponentes golems de guerra que podían montar en la batalla. Copiaron las mentes de bestias y monstruos en sus golems, incluso ellos vieron cómo esto podía salir terriblemente mal, por lo que incorporaron magia de sangre en sus creaciones. Los golems necesitaban sangre, preferiblemente la sangre de los orcos enemigos, para seguir funcionando, y estaban vinculados mediante rituales de sangre a sus jinetes para mayor control y obediencia. Estos golems de guerra permitieron a las 20 tribus de la Horda conquistar varias ciudades. Todo fue glorioso hasta que mataron al primer jinete, liberado repentinamente de su servidumbre. Su corcel, ahora libre y mucho más inteligente, mató inmediatamente a un segundo jinete. Y así sucesivamente. El pequeño ejército de máquinas de matar impulsadas por sangre siguió matando hasta que todos los orcos de la Horda murieron o huyeron antes de finalmente apagarse. Todavía puedes verlos en silencio en lo que ahora se conoce como las llanuras sangrientas. Las 6 tribus restantes se dispersaron y declararon que hacer golems era una sentencia de muerte. El Imperio Draconiano en el Lejano Oriente intentó formar un ejército exclusivamente de golems. Pensaron solucionar todo el tema de la independencia dándoles a los golems mentes que ya eran
inteligentes y leales. Tomaron las cenizas cremadas de sus soldados caídos y las mezclaron con arcilla antes de ser esculpidas como guerreros escultóricos. Combinaron nigromancia y golemancia para unir las almas de los soldados que murieron luchando por el imperio en estos nuevos cuerpos. Este ejército de terracota tuvo un éxito sorprendente y defendió las fronteras del imperio contra varias invasiones bárbaras. Pero después de un par de generaciones, algunos soldados de arcilla comenzaron a solicitar el retiro del ejército, mientras que otros ignoraron las órdenes inexpertas de nuevos oficiales mortales con menos de una décima parte de su experiencia en combate. El general se negó, afirmando que los golems no tenían los derechos de los ciudadanos vivos, y luego intentó encarcelar a los infractores. La resultante rebelión de Terracota dejó al imperio tan débil que cayó ante la siguiente invasión bárbara. Todas las ciudades-estado draconianas restantes han prohibido la fabricación de golems. Los gnomos construyeron pequeños golems con mentes basadas en pequeños pájaros y roedores. Los apostaron fuera de sus talleres como centinelas diseñados únicamente para alertar a la guardia de la ciudad en caso de robo. La práctica se detuvo cuando se descubrió que los golems robaban cualquier cosa brillante y la escondían. El gremio de artífices se vio afectado por docenas de demandas y desde entonces ha prohibido la fabricación y venta de golems. Los halflings no intentaron influir demasiado en las mentes de sus golems, sino que se apegaron a los diseños originales del archimago Tejepiedra. Intentaron utilizar golems como guardianes de las granjas, colocándolos alrededor de sus campos y gallineros para ahuyentar a los cuervos, los lobos y algún que otro monstruo. Pero a medida que las mentes de los golems se desarrollaron, todos se aburrieron y simplemente se alejaron. El sindicato de agricultores y cerveceros no ha prohibido la fabricación o el uso de golems, pero tiene un folleto oficial que detalla por qué es una mala idea. Entonces quizás te preguntes, si todas estas razas ricas y poderosas han dado la espalda colectivamente a la creación y uso de golems, ¿por qué son relevantes? ¿Quién seguiría utilizando creaciones tan poco fiables? Solo una raza todavía usa golems hoy en día: los humanos. Así es, la raza que trae depredadores a sus hogares. Habla con sus animales de granja como si fueran personas. Les da nombres a sus herramientas y cree que sus barcos poseen los espíritus de mujeres temperamentales. Son la única raza que todavía usa golems y lo hacen con gran efecto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hacen los humanos que ninguna otra raza haya hecho con sus golems? Los utilizan para vigilar a sus hijos. Dadas las duras tierras en las que la mayoría de los humanos prosperan, a menudo se necesita tanto a las madres como a los padres para realizar una tarea u otra. Como dicen los humanos, se necesita una aldea para criar a un niño, por lo que las ciudades humanas a menudo mantienen a sus hijos juntos todos los días para que los ancianos de la ciudad les enseñen. Pero si bien un grupo de geriátricos con problemas de espalda o con extremidades amputadas podrían ser cuidadores decentes, serían malos guardianes contra los horrores que podrían atacar una ciudad en cualquier momento. Entonces, los humanos construyeron golems para proteger a sus hijos. Y a los niños les encantaban estas construcciones de piedra y metal. Los niños se subían a ellos, cantaban y jugaban a su alrededor. Los pintaban con diseños sencillos y brillantes y les hablaban durante horas sobre las aventuras que querían vivir. Escucharon mientras los mayores enseñaban a los niños. Y al final del día, cuando los padres humanos regresaban de sus patrullas y campos, agradecían a los esculturales guardianes de sus crías con una sonrisa. Les daban palmaditas en el hombro y les decían que habían hecho un buen trabajo. Pero al igual que los constructos de cualquier otra raza, estos golems también se volvieron conscientes de sí mismos y comenzaron a tomar sus propias decisiones. ¿Y qué hicieron? ¿Qué desastre cometieron estas creaciones destructivas, originalmente surgidas de la mente de un mago medio loco? Nada. Se quedaron en los pueblos humanos y vigilaron a sus pupilos. Generación tras generación, estos centinelas vigilaron esas pequeñas vidas que se les confiaron, quienes luego crecieron y tuvieron sus propios hijos, que a su vez confiaron a los golems, una y otra vez en un ciclo. ¿Por qué? Amor y respeto. Se les dio el amor abierto de los niños humanos y sus padres los trataron como miembros respetados de la comunidad. Y cuando los monstruos
Hadas o esclavistas salían de las sombras, olfateando carne inocente. Invariablemente eran aplastados por botas de mármol y puños de hierro. Lo último que veían eran las sonrisas felices pintadas en los rostros fríos. De hecho, más que un desastre, los golems de los humanos habían sido más de una vez la única razón por la que alguien en una ciudad humana había sobrevivido a una gran catástrofe. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue la caída del alto infernomante Cerocas. Ahora era un bastardo muy enfermo. Posiblemente fuera el brujo y el invocador de demonios más poderoso de esta época. Usó sacrificios sangrientos para convocar a un ejército de demonios, marchar y destruir un pueblo o ciudad, luego reunir a los niños para sacrificarlos y convocar a su ejército nuevamente. Destruyó las ciudades de elfos, gnomos y medianos, más de una docena de asentamientos arrasados, al menos 2 pequeños ejércitos masacrados, miles de muertos y cosas peores. Pero luego llegó a la ciudad fronteriza humana de Pashold. Como antes, usó su magia para paralizar las mentes de los soldados mientras su ejército de demonios los destrozaba. Se deleitaba con la matanza de humanos y el incendio de sus hogares. Finalmente, cayó el último lancero defendiendo la antigua torre de piedra donde eran enviados los niños en caso de invasión. Cerocas, ebrio de derramamiento de sangre y drogado de violencia, se acercó a la puerta de la torre, rodeado por su ejército de demonios carcajeantes. Podría haberlo destrozado, pero quería saborear el miedo de los niños y los mayores. Golpeó la puerta con su martillo para huesos, exigiendo entrar, mientras sus secuaces se reían. Y luego fue aplastado cuando una docena de golems de acero saltaron desde el techo de la torre. Ni siquiera su cota de malla encantada pudo protegerlo de las 12.000 libras de acero que cayeron sobre su cabeza. Por un momento hubo silencio antes de que cientos de demonios cargaran contra los golems guardianes. Decididos a vengar a su maestro, día y noche pelearon, cuando una fuerza de socorro de la guardia del rey llegó 3 días después. Encontraron que Pashold era una ruina humeante, pero en el centro aún se alzaba una única torre. Solo quedaba un golem, cubierto de astillas y abolladuras, al que le faltaba un brazo y un pie. Su superficie, una vez pintada de colores brillantes, estaba encarnada con sangre de demonio y rodeada por los caídos. Y cuando los niños y los ancianos salieron al encuentro de sus salvadores, el caballero comandante, que era nada menos que el gran maestre de la Real Orden de la Rosa Dorada, se bajó de su caballo para inclinar la cabeza en agradecimiento al único guardián. El último centinela que había matado a un monstruo en carne mortal y salvado a 142 niños y 36 ancianos. Este hombre que era superado solo por el rey en poder marcial. Agradeció a este hombre de acero que las otras razas descartarían como una posesión. Finalmente, Pashold fue reconstruido y muchos de los antiguos hijos regresaron a su hogar. Y con ellos vino su golem, y 20 más hechos a su imagen. Y frente a la antigua torre hay un pilar de acero. Ante la insistencia del último golem, sus compañeros guardianes fueron fundidos en un monumento. En él puedes ver los nombres de Steel 12. Sí, por supuesto que los humanos nombran a sus golems, todavía está ahí. ¿Sabes? Puedes ir a verlo por ti mismo. Quizás incluso puedas hablar con Smiling Stan, el único superviviente de los Steel 12. Pero si lo haces, te lo advierto, no amenaces a los niños.